Conozcamos a Carlos. Carlos tiene 28 años y vive en su propio apartamento en Lewiston. Él autodirige sus apoyos y su trabajador de apoyo comunitario vive en la casa de al lado. A Carlos ya le toca tomar la evaluación de CSA. Carlos necesita elegir a 2 personas que lo conozcan bien para que lo acompañen a tomar el CSA. Él escogió a su hermana y a su personal de apoyo para que sean parte de la entrevista. En la reunión se reunirá con el asesor. Esta persona ha sido capacitada para completar el CSA y le explicará cómo será la entrevista, hará las preguntas y anotará las respuestas. A Carlos se le preguntará sobre los apoyos que necesita en las áreas de vida en el hogar, vida en la comunidad, aprendizaje permanente, empleo, salud y seguridad, actividades sociales y protección y abogacía. A Carlos, a su hermana y al personal de apoyo se les harán preguntas sobre qué tan seguido necesita apoyo Carlos, qué tanto apoyo necesita y qué tipos de apoyo necesita. Estos son ejemplos de preguntas que se pueden hacer. ¿Qué tipo de apoyo necesita para visitar a sus amigos y familiares? ¿Con qué frecuencia visita o le gustaría visitar amigos o familiares? ¿Cuánto tiempo de apoyo se necesitaría para cada visita? Todas las preguntas para cada área se harán durante la entrevista y todos tendrán la oportunidad de compartir información. Durante la entrevista, a Carlos se le hacen 2 preguntas adicionales sobre sus necesidades médicas y de apoyo conductual. Estas se denominan preguntas complementarias. Durante la evaluación CSA, se le pregunta a Carlos, a su hermana y al personal de apoyo sobre sus necesidades de apoyo. Necesita apoyo cuando se pone ansioso o inquieto, tal como cuando escucha el claxon de los automóviles y otros ruidos fuertes. Necesita apoyo para comunicar sus deseos y necesidades. Carlos necesita ayuda para cepillarse los dientes, afeitarse, ducharse y vestirse. Necesita que le corten la comida en pequeños bocados, pero le hace saber a los demás lo que le gusta y lo que no. Necesita indicaciones y recordatorios específicos para ayudar con la lavandería y otras tareas del hogar. Sus respuestas a las preguntas complementarias no indicaron que necesitara un apoyo extraordinario para necesidades médicas o conductuales, por lo que su nivel de apoyo se basará en su puntuación CSA. La puntuación CSA de Carlos es de 45. Él ha sido asignado al nivel de apoyo número 3. Dado que Carlos autodirige sus servicios, el primer paso es determinar cómo recibe sus apoyos residenciales utilizando el árbol de decisiones del tipo de apoyo residencial de Medicaid. ¿Recibe Carlos apoyos pagados en su casa? Sí. ¿Vive en la misma casa la persona que proporciona los apoyos pagados en el hogar? No. El tipo de apoyo de habilitación residencial de Carlos sería similar a la vida con apoyo. Su presupuesto incluye sus apoyos discrecionales. Esto está determinado por su nivel de apoyo. Se le fue asignado al nivel de apoyo número 3. Su presupuesto incluye dinero específicamente para el desarrollo de plan y para coordinar sus apoyos. También incluye dinero para el agente patronal fiscal. Si sumamos estos números, el presupuesto de apoyo de Carlos caería en el rango de entre $97,774 hasta $124,554. Carlos ha recibido su presupuesto y ahora puede desarrollar su plan de servicio. En la reunión de planificación centrada en la persona de Carlos, hablarán sobre las cosas que a Carlos le gusta hacer y las cosas que le interesan. Hablarán sobre las cosas en las que Carlos necesita asistencia para poder hacer y las cosas que quiere aprender. También hablarán sobre los servicios a los que puede acceder. Estos servicios incluyen salud diurna para adultos, terapia del desarrollo, transporte no médico y nuevos servicios que incluyen servicios preprofesionales, planificación de carrera y habilitación e integración comunitaria. Carlos ha elegido utilizar su presupuesto para acceder parte de tiempo en la comunidad, para actividades que le gusta hacer. También ha expresado intereses en aprender sobre cómo conseguir un trabajo y agregar servicios preprofesionales a su plan. El plan de Carlos ha sido aprobado. Él continuará autodirigiendo sus servicios. Él participa en la comunidad con el apoyo que necesita. Pasa tiempo cada semana
como voluntario y aprendiendo sobre diferentes habilidades laborales antes de comenzar a buscar un empleo. El nuevo presupuesto y plan de Carlos lo ayudarán a obtener los servicios y apoyos necesarios, y además sus intereses personales. Él continuará aprendiendo y explorando nuevas opciones en su comunidad.